Durante semanas, decenas de hombres intentaron atraparlo. No pudieron. Cuando creyeron que lo tenían rodeado, desapareció. Cuando pensaron que estaba acabado, volvió a escapar. Y cuanto más intentaban descubrir quién era, más misterioso se volvía. Lo extraño es que todo comenzó con un hombre completamente desconocido. Un hombre que apareció de la nada. Un hombre que no daba explicaciones. Un hombre que parecía esconder algo. Meses después, media Canadá estaba obsesionada con encontrarlo. Y casi un siglo después, seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Quién era realmente Albert Johnson? ¿Cómo demonios llegó un desconocido a convertirse en el protagonista de una de las mayores persecuciones de la historia canadiense? Para responder esa pregunta tenemos que volver a 1931, porque esta historia comenzó con la llegada de un extraño. Cuando Albert Johnson llegó a Fort McPherson, nadie sabía quién era. Y eso era raro, no porque fuera imposible que aparecieran viajeros. En el norte canadiense siempre había personas entrando y saliendo. Cazadores, comerciantes, aventureros, hombres que buscaban fortuna, hombres que buscaban desaparecer. Lo extraño era otra cosa. En una comunidad tan pequeña, los desconocidos no tardaban mucho en convertirse en conocidos. Tarde o temprano, alguien descubría de dónde venían, quiénes eran, qué buscaban. Pero Johnson parecía decidido a evitarlo. No hablaba de su pasado, no hablaba de su familia, no hablaba de su trabajo. Ni siquiera parecía interesado en hacer amigos. Era como si hubiera llegado con una sola misión: mantenerse alejado de todo el mundo. Los habitantes del pueblo intentaron acercarse a él. Algunos por simple curiosidad, otros porque era lo normal. Pero las conversaciones nunca llegaban muy lejos. Johnson respondía lo justo. A veces ni siquiera eso. Y cuanto menos hablaba, más llamaba la atención. Porque el silencio también puede resultar sospechoso, especialmente en un lugar donde todos se conocen. Lo poco que la gente sabía de él solo hacía crecer el misterio. Parecía tener dinero suficiente para mantenerse. Llevaba buen equipo. No daba la impresión de ser un hombre perdido ni desesperado. Todo indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero nadie entendía por qué estaba allí. Y esa pregunta comenzó a perseguirlo. Después de abastecerse de provisiones, Johnson abandonó el pueblo. Se dirigió hacia la inmensidad blanca del norte. Kilómetros y kilómetros de naturaleza salvaje. Un lugar donde la mayoría de las personas apenas sobrevivirían unos días. Allí construyó una pequeña cabaña, aislada, lejos de todo, lejos de todos. Durante un tiempo pareció que esa sería la última vez que alguien pensaría en él. Y probablemente así habría sido, si no fuera porque comenzaron los rumores. Al principio eran solo comentarios, pequeñas conversaciones entre cazadores, historias intercambiadas junto al fuego. Nada concreto, nada que pareciera importante. Pero todas apuntaban en la misma dirección. Algo extraño estaba ocurriendo cerca de las líneas de trampas. Algunas aparecían dañadas, otras parecían haber sido manipuladas. Los hombres que dependían de ellas para sobrevivir empezaron a molestarse. Y cuando intentaron averiguar quién estaba detrás de aquello, surgió un nombre: Albert Johnson. Nadie tenía pruebas definitivas, pero tampoco tenían muchos candidatos. Había muy pocas personas viviendo en aquella zona. Y Johnson era el recién llegado, el desconocido, el hombre del que nadie sabía nada. Poco a poco las sospechas comenzaron a acumularse. Algunos pensaban que simplemente quería que lo dejaran en paz. Otros creían que ocultaba algo mucho más serio. Lo único seguro era que nadie confiaba completamente en él. La situación terminó llegando a oídos de la policía. No parecía un asunto demasiado grave. Al menos no al principio. La idea era sencilla: ir hasta la cabaña, hacer unas preguntas, aclarar los rumores y marcharse. Nada dramático, nada fuera de lo normal. Solo una conversación. Los agentes emprendieron el viaje convencidos de que todo terminaría rápidamente. Pero cuando llegaron a la cabaña, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Llamaron a la puerta. Esperaron. Silencio. Volvieron a llamar. Nada. Sabían que Johnson estaba dentro. Aún así,
No obtuvieron respuesta. Intentaron hablar con él. Intentaron razonar. Intentaron que al menos saliera para conversar unos minutos. Pero era como si estuvieran hablando con una pared. Johnson se negó a abrir. Se negó a colaborar. Se negó incluso a reconocer su presencia. Y aquello resultaba desconcertante. Porque si era inocente, ¿por qué actuar así? Los agentes finalmente se marcharon, pero se fueron con más preguntas de las que tenían al llegar. Durante el viaje de regreso no podían dejar de pensar en lo ocurrido. Habían ido buscando respuestas, y solo habían encontrado más misterio. ¿Por qué alguien reaccionaría de aquella manera ante una simple visita policial? ¿Qué estaba protegiendo? ¿Qué había dentro de aquella cabaña? ¿Y por qué parecía tan decidido a mantenerse aislado del resto del mundo? Días después tomaron una decisión. Volverían, esta vez con una orden judicial. Ya no se trataba solamente de rumores. Querían saber qué estaba ocurriendo, y estaban convencidos de que la visita pondría fin al asunto. Nadie imaginaba lo equivocados que estaban. Cuando los agentes regresaron, esperaban encontrar a un hombre difícil, quizás testarudo, quizás desconfiado, pero seguían pensando que aquello era una investigación rutinaria. Nada más. Se acercaron a la puerta. La nieve crujía bajo sus botas. El aire estaba completamente inmóvil. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Entonces ocurrió. Un disparo atravesó la madera. Sin advertencia. Sin discusión. Sin negociación. En un instante todo cambió. Lo que había comenzado como una simple investigación acababa de convertirse en algo mucho más peligroso. Y mientras los agentes intentaban comprender lo que acababa de suceder, una realidad empezó a hacerse evidente. No estaban tratando con un hombre que quería estar solo. Estaban tratando con alguien dispuesto a todo para seguir ocultándose. Y aquello era apenas el comienzo. La noticia se extendió rápidamente. Un hombre aislado en medio del norte canadiense había disparado contra la policía. Y no había sido un accidente. No había sido una advertencia. Había sido una decisión. Hasta ese momento, Albert Johnson era simplemente un desconocido. Un hombre extraño. Un hombre reservado. Alguien que prefería vivir lejos de todo el mundo. Pero, después de aquel disparo, la situación cambió por completo. Ahora era un hombre buscado. Y la policía estaba decidida a detenerlo. Lo que nadie imaginaba era que aquella pequeña cabaña perdida en medio de la nada estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las confrontaciones más extrañas de la historia canadiense. Las autoridades reunieron más hombres, prepararon suministros, organizaron un nuevo viaje hacia la cabaña. Esta vez no iban a conversar, no iban a intentar convencerlo. Y definitivamente no iban a regresar sin respuestas. La sensación entre los agentes era simple. Aquello terminaría pronto. Después de todo, ¿qué podía hacer un solo hombre contra un grupo de policías armados? La respuesta parecía obvia. Nada. Pero Albert Johnson llevaba semanas demostrando que no era un hombre común. Cuando llegaron nuevamente a la cabaña, el paisaje parecía congelado en el tiempo. La nieve cubría todo. No había movimiento, no había humo visible, no había señales de actividad, solo silencio, un silencio incómodo. El tipo de silencio que hace que las personas hablen en voz más baja sin saber exactamente por qué. Los agentes comenzaron a rodear la zona. Esperaban que Johnson comprendiera que no tenía escapatoria. Esperaban que saliera. Esperaban una rendición. Pero Johnson no salió. Pasaron los minutos, luego las horas, y nada ocurrió. Era como si la propia cabaña hubiera quedado abandonada. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a acercarse demasiado, porque ya sabían lo que podía ocurrir. Ya habían visto lo rápido que Johnson estaba dispuesto a disparar, y nadie quería convertirse en la siguiente víctima. A medida que avanzaba el día, la frustración comenzó a crecer. La policía tenía superioridad numérica, tenía recursos, tenía entrenamiento, y aún así seguía sin poder controlar la situación. Todo porque un solo hombre permanecía escondido detrás de unas paredes de madera. Era absurdo, pero también era peligroso.
Entonces comenzaron a preguntarse algo. ¿Y si Johnson no tenía intención de rendirse jamás? ¿Qué ocurriría si decidía permanecer allí durante días? ¿Semanas? ¿Meses? La situación no podía prolongarse indefinidamente. Tarde o temprano alguien tendría que tomar una decisión, y finalmente la tomaron. Si Johnson no salía de la cabaña desaparecería. Era una medida extrema, incluso para los estándares de la época. Pero la paciencia se había agotado. Los agentes prepararon explosivos. La idea parecía simple. Nadie podía sobrevivir a algo así. Nadie podía seguir resistiendo después de aquello. Cuando todo estuvo listo, retrocedieron, esperaron y activaron la carga. La explosión sacudió el paisaje. La nieve se levantó por los aires. La estructura desapareció entre humo, polvo y escombros. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Todo el mundo observaba, esperando, porque la historia debía terminar allí. Tenía sentido. Era lógico. Era inevitable. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde los restos de la cabaña comenzaron a llegar disparos. La incredulidad se extendió entre los hombres. No podía ser. La estructura acababa de explotar. Aún así, Johnson seguía resistiendo. Y lo hacía con una precisión inquietante. Cada vez que alguien intentaba acercarse demasiado, recibía una respuesta inmediata. Los agentes comenzaron a ponerse a cubierto. La operación, que debía durar unas horas, empezaba a transformarse en algo mucho más complicado. Y también mucho más humillante. Porque la realidad era imposible de ignorar. Un solo hombre estaba manteniendo a raya a todos ellos. Con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. La policía ya no veía a Johnson como un simple sospechoso. Empezaba a verlo como un adversario. Alguien impredecible. Alguien capaz de sorprenderlos una y otra vez. Y mientras más se prolongaba el enfrentamiento, más crecía una pregunta. ¿Quién era realmente aquel hombre? Porque cada nueva decisión parecía desafiar toda lógica. La mayoría de las personas habría huido mucho antes. La mayoría se habría rendido. La mayoría habría intentado negociar. Johnson no hizo ninguna de esas cosas. Permaneció allí, resistiendo, como si tuviera una razón que nadie más conocía. Las horas continuaron pasando. El frío se hacía cada vez más intenso. La tensión aumentaba. Y la situación parecía completamente bloqueada. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. La policía comenzó a darse cuenta de que apenas sabía nada sobre el hombre que estaba persiguiendo. No conocían su historia. No conocían su origen. No conocían sus verdaderas intenciones. Ni siquiera estaban seguros de que Albert Johnson fuera su nombre real. Lo único que sabían era que aquel desconocido estaba dispuesto a arriesgarlo todo para evitar ser capturado. Y eso volvía el misterio aún más inquietante, porque las personas no suelen actuar así sin motivo. La pregunta era, ¿cuál era ese motivo? ¿Qué podía ser tan importante? ¿Qué secreto podía valer más que la propia vida? Nadie tenía una respuesta, y Johnson no parecía interesado en proporcionarla. Finalmente llegó la noche. El cansancio comenzaba a pasar factura. Los hombres que habían llegado convencidos de capturarlo se encontraron enfrentándose a una realidad incómoda. No estaban ganando. De hecho, apenas estaban sobreviviendo. La situación se había vuelto tan absurda que algunos empezaron a preguntarse si Johnson encontraría una forma de escapar. Parecía imposible. La zona estaba vigilada. Los accesos estaban controlados. La cabaña había sido destruida. No había ningún lugar a donde ir. Al menos eso creían. Porque cuando finalmente regresaron para comprobar la situación, descubrieron algo que cambiaría toda la historia. Johnson ya no estaba. Había desaparecido. La cabaña seguía allí, o lo que quedaba de ella. Los restos ennegrecidos. La madera destrozada, las huellas del combate, pero el hombre al que habían venido a capturar se había esfumado. Nadie entendía cómo, nadie entendía cuándo, y nadie entendía hacia dónde había ido. Lo único que sabían era que acababan de perderlo. Y con esa desaparición, la situación dejó de ser una simple operación policial. Ahora era una cacería.
y el norte entero se convertiría en su campo de batalla. Cuando Albert Johnson desapareció de los restos de su cabaña, la policía creyó que aquello solo retrasaría lo inevitable. Podía esconderse, podía correr, podía ganar algunos días, pero tarde o temprano lo encontrarían. Al menos eso parecía lógico. Después de todo, Johnson estaba completamente solo. Delante de él se extendían cientos de kilómetros de naturaleza salvaje. Montañas, ríos congelados, bosques interminables, tormentas capaces de matar a un hombre en cuestión de horas. Y detrás de él venían policías experimentados que conocían aquel territorio mejor que nadie. La historia debía terminar pronto. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Los días comenzaron a pasar, y Johnson seguía libre. Al principio los perseguidores encontraron rastros con relativa facilidad, huellas en la nieve, restos de fogatas, señales de que había pasado por determinadas zonas. Todo parecía indicar que la distancia entre ambos grupos se estaba reduciendo. Pero cada vez que creían estar cerca, algo sucedía. Johnson desaparecía. Era como perseguir una sombra. Un día parecía estar a pocas horas de distancia. Al siguiente parecía haberse evaporado. La frustración comenzó a crecer, porque los hombres que participaban en la persecución no eran novatos. Muchos habían pasado años sobreviviendo en las condiciones más extremas del norte canadiense. Sabían leer rastros, sabían interpretar el terreno, sabían localizar a personas que intentaban esconderse. Y aún así, Johnson continuaba escapando. Cada nueva jornada terminaba igual que la anterior, sin respuestas, sin capturas, sin señales claras de que la persecución estuviera acercándose a su final. Poco a poco empezó a surgir una pregunta incómoda, una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Y si estaban subestimándolo? Hasta ese momento, todos habían asumido que Johnson era simplemente un hombre desesperado, un fugitivo intentando sobrevivir. Pero sus movimientos sugerían otra cosa. Parecía conocer el territorio de una forma extraordinaria. Parecía anticiparse a las decisiones de sus perseguidores. Y lo más inquietante de todo, parecía mantener la calma. Mientras la presión aumentaba, Johnson seguía avanzando, como si hubiera aceptado desde el principio que aquella persecución iba a ocurrir, como si estuviera preparado para ella. La noticia comenzó a expandirse más allá de los territorios del noroeste. Los periódicos empezaron a seguir cada novedad. Cada día aparecían nuevos titulares. Cada día surgían nuevas teorías. Y cada día la historia se volvía más grande, porque a la gente le encantan los misterios. Y Albert Johnson era un misterio perfecto. Nadie sabía quién era. Nadie sabía de dónde había venido. Y ahora nadie parecía capaz de atraparlo. La historia ya no pertenecía únicamente a la policía. Ahora pertenecía a todo Canadá. Mientras tanto, la persecución continuaba. Y con cada fracaso, las autoridades se veían obligadas a aumentar sus esfuerzos. Llegaron más hombres, llegaron más recursos, llegaron nuevos planes. Pero Johnson seguía encontrando la forma de mantenerse un paso adelante. Algunos comenzaron a preguntarse si realmente era posible que una sola persona estuviera logrando aquello. Otros empezaron a construir teorías mucho más extrañas. Quizás había vivido años en la región. Quizás contaba con ayuda secreta. Quizás conocía rutas que nadie más conocía. Quizás había algo sobre él que todavía no entendían. Fuera cual fuera la respuesta, una cosa estaba clara. La historia estaba dejando de parecer una persecución normal y empezaba a parecer una obsesión. Los hombres que participaban en ella apenas hablaban de otra cosa. Los periodistas apenas escribían sobre otra cosa, y el público apenas leía sobre otra cosa. Todo el mundo quería saber cómo terminaría. Pero antes de que llegara el final, Johnson tenía preparada otra sorpresa, porque cuanto más avanzaba la persecución, más difícil se volvía a explicar lo que estaba ocurriendo. Los perseguidores comenzaron a descubrir rastros de trayectos que parecían imposibles, rutas que la mayoría habría evitado, terrenos que parecían diseñados para derrotar incluso a los exploradores más experimentados. Y sin embargo,
Johnson seguía avanzando. Aquello empezó a transformar su imagen. Ya no era simplemente un fugitivo, ya no era simplemente un hombre armado. Se estaba convirtiendo en algo más, en una leyenda. Cada historia sobre él parecía más increíble que la anterior. Cada relato aumentaba su reputación. Cada día que permanecía libre hacía crecer el mito. Y los mitos son peligrosos, porque una vez que nacen, dejan de obedecer a la realidad. Las personas comenzaron a exagerar sus capacidades. Algunos aseguraban que podía sobrevivir donde nadie más podía hacerlo. Otros afirmaban que siempre parecía saber cuándo se acercaba el peligro. Incluso quienes intentaban mantenerse objetivos empezaban a reconocer algo incómodo. Johnson era diferente. Había algo en él que no encajaba, algo que hacía que esta historia resultara imposible de olvidar. Mientras tanto, las autoridades enfrentaban un problema completamente distinto. Cada día que pasaba sin una captura era una derrota pública. Cada nuevo fracaso dañaba su credibilidad. Y cuanto más grande se volvía la leyenda de Johnson, más urgente se volvía poner fin a la persecución. La presión aumentó, las decisiones se volvieron más agresivas, los recursos continuaron creciendo. Y por primera vez en la historia de Canadá, la búsqueda de un fugitivo alcanzó un nivel completamente nuevo, porque ya no se trataba únicamente de hombres siguiendo huellas sobre la nieve. La persecución había evolucionado, y Johnson estaba a punto de descubrir que ahora lo perseguían desde lugares donde jamás habría imaginado. Aún así, continuó escapando, día tras día, kilómetro tras kilómetro, como si las reglas normales no se aplicaran a él. Como si siempre encontrara una salida, como si el norte entero estuviera conspirando para ocultarlo. Y cuanto más tiempo duraba aquello, más inquietante se volvía una pregunta. ¿Qué era exactamente lo que intentaba proteger? Porque una persona no arriesga tanto sin una razón. Una persona no soporta semejante presión sin una razón. Una persona no desafía a todo un país sin una razón. Sin embargo, Johnson seguía guardando silencio. No dejó explicaciones, no dejó confesiones, no dejó pistas claras, solo dejó preguntas. Y aquellas preguntas se volvieron más importantes que la propia persecución, porque poco a poco la gente dejó de preguntarse si lograrían atraparlo, y empezó a preguntarse quién era realmente. Era una pregunta sencilla, pero nadie tenía la respuesta, ni los periodistas, ni los policías, ni las personas que afirmaban haber hablado con él. Y precisamente por eso el misterio seguía creciendo. Cada día libre aumentaba la leyenda. Cada kilómetro recorrido aumentaba la intriga. Cada nueva evasión aumentaba la sensación de estar presenciando algo extraordinario. Pero ninguna leyenda dura para siempre. Ninguna persecución es eterna. Y ninguna persona puede escapar indefinidamente. Tarde o temprano algo tenía que romperse, y después de semanas de incertidumbre, finalmente ocurrió. La distancia entre Johnson y sus perseguidores comenzó a reducirse. Por primera vez en toda la persecución, el final parecía estar cerca. La gran pregunta ya no era si lo encontrarían. La gran pregunta era qué ocurriría cuando finalmente lo hicieran. Porque después de todo lo que había sucedido, nadie esperaba que Albert Johnson se rindiera fácilmente. Después de semanas de persecución, finalmente ocurrió. El hombre que había mantenido en vilo a la policía, a los periódicos y a buena parte de Canadá, fue alcanzado. La cacería había terminado. Pero el misterio apenas comenzaba. Porque capturar a Albert Johnson no respondió ninguna de las preguntas que habían impulsado toda aquella historia. En realidad, creó otras nuevas. Y algunas de ellas siguen sin respuesta casi un siglo después. Durante semanas, los perseguidores habían imaginado aquel momento. Pensaban que cuando todo terminara, finalmente entenderían quién era el hombre que los había llevado al límite. Pensaban que descubrirían qué ocultaba. Pensaban que encontrarían una explicación lógica para todo lo ocurrido. Pero cuando por fin tuvieron acceso a sus pertenencias, descubrieron algo frustrante. Había pistas, muchas pistas, pero ninguna respuesta definitiva. Cada objeto parecía insinuar una historia, y al mismo tiempo ocultarla. Era como intentar resolver un rompecabezas al que le faltaban las piezas más importantes.
No encontraron un diario, no encontraron cartas, no encontraron documentos capaces de explicar su pasado. No encontraron nada que revelara claramente quién era Albert Johnson. Y eso resultaba inquietante, porque todo el mundo deja rastros, todo el mundo deja huellas de su vida, familiares, amigos, cartas, recuerdos, historias. Johnson parecía no haber dejado nada, como si hubiera aparecido de la nada, como si antes de llegar al norte canadiense simplemente no hubiera existido. Y cuanto más examinaban sus pertenencias, más extraña se volvía la situación, porque no encajaba con la imagen de un simple fugitivo. Tampoco encajaba con la imagen de un aventurero común. Había detalles que sugerían experiencia, detalles que sugerían preparación, detalles que sugerían que aquel hombre había vivido una vida mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Pero ninguna de esas pistas conducía a una respuesta concreta. Solo habrían nuevas preguntas, y esas preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién era realmente? ¿De dónde había venido? ¿Por qué llegó al norte? ¿De qué estaba huyendo? ¿O acaso no estaba huyendo de nada? Quizás la pregunta más inquietante era otra. ¿Por qué eligió el silencio? Porque durante toda la persecución tuvo oportunidades para hablar, tuvo oportunidades para explicarse, tuvo oportunidades para contar su versión de los hechos, y sin embargo nunca lo hizo. Prefirió guardar silencio, un silencio que terminaría convirtiéndose en el centro del misterio. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir teorías. Algunas parecían razonables, otras rozaban la fantasía. Hubo quienes aseguraron que Johnson era un criminal prófugo que había escapado al norte para comenzar una nueva vida. Otros afirmaban que era un veterano de guerra traumatizado por experiencias imposibles de olvidar. Algunos llegaron a sugerir que estaba vinculado a organizaciones criminales. Incluso aparecieron rumores que lo conectaban con identidades falsas y conspiraciones que jamás pudieron demostrarse. Cada teoría parecía prometedora al principio, y cada teoría terminaba derrumbándose, porque el problema seguía siendo el mismo. Nadie podía demostrar nada. La falta de información alimentaba la imaginación, y la imaginación alimentaba la leyenda. Con el tiempo, Albert Johnson dejó de ser únicamente una persona. Se convirtió en una historia, en un enigma, en una figura casi mitológica dentro de la historia canadiense. Los años pasaron, luego las décadas, pero el misterio se negó a desaparecer. Nuevas generaciones de investigadores comenzaron a interesarse por el caso. Periodistas revisaron archivos antiguos, historiadores reconstruyeron la persecución paso a paso, autores escribieron libros enteros intentando resolver el rompecabezas. Todos creían estar cerca de la respuesta, todos creían haber encontrado la pista definitiva, y todos terminaron enfrentándose al mismo problema: la falta de certezas. Cada nueva investigación parecía avanzar unos pasos, y luego chocaba contra un muro. Era como perseguir nuevamente a Albert Johnson, solo que esta vez no escapaba a través de montañas o ríos congelados. Escapaba a través de los vacíos de la historia. A medida que avanzaba el siglo XX, la tecnología comenzó a ofrecer nuevas posibilidades. Lo que antes era imposible, ahora parecía alcanzable. Los investigadores empezaron a preguntarse si la ciencia podría hacer lo que policías y periodistas no habían logrado. Quizás la respuesta había estado allí todo el tiempo, esperando. Y durante un tiempo pareció que finalmente estaban cerca. Nuevos análisis permitieron reconstruir aspectos de su vida. Se descubrieron detalles sobre su salud, sobre sus hábitos, sobre algunas de las experiencias que probablemente había vivido. Cada hallazgo añadía una pieza más al rompecabezas. Pero el centro del misterio permanecía intacto. Seguían sin saber quién era. Era una situación casi absurda. Sabían más sobre cómo había vivido que sobre quién había sido. Podían describir partes de su historia, pero no podían darle una identidad definitiva. Y cuanto más tiempo pasaba, más extraordinario parecía aquello. Porque vivimos en un mundo donde casi todo deja registro. Nombres, fotografías, documentos, bases de datos. Pero Albert Johnson parecía pertenecer a otra época.
a una época donde una persona podía desaparecer entre las grietas de la historia y permanecer allí para siempre. Algunos investigadores llegaron a una conclusión incómoda. Quizás el misterio nunca se resolvería. Quizás las respuestas simplemente ya no existían. Quizás las personas que podían identificarlo habían muerto hacía mucho tiempo. Quizás los documentos necesarios desaparecieron. Quizás la verdad quedó enterrada junto a él. Y esa posibilidad resulta extrañamente perturbadora, porque estamos acostumbrados a pensar que todos los misterios tienen solución, que tarde o temprano alguien encontrará la prueba definitiva, que la verdad siempre termina apareciendo. Pero la historia de Albert Johnson desafía esa idea. Después de décadas de investigaciones, todavía seguimos enfrentándonos a las mismas preguntas que tenían los hombres que lo persiguieron en 1932. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿Qué ocultaba? Y sobre todo, ¿por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo para mantener esos secretos? Quizás nunca lo sepamos. Quizás Albert Johnson fue exactamente lo que parecía ser, un hombre que simplemente quería quedarse solo. Quizás fue alguien que intentaba escapar de un pasado que no podía permitirse revelar. Quizás fue un fugitivo. Quizás fue una víctima. Quizás fue ambas cosas. O quizás la verdad sea algo completamente distinto. Algo tan simple que nadie ha sido capaz de verlo. Lo único seguro es que llegó al norte canadiense como un desconocido. Y cuando murió, seguía siendo un desconocido. Las semanas de persecución terminaron. Los disparos terminaron. La cacería terminó. Pero el misterio no. Porque mientras los hombres que lo persiguieron desaparecieron de la historia, Albert Johnson permaneció, no como una persona, no como un criminal, no como un héroe, sino como una pregunta que ha sobrevivido durante generaciones y que sigue esperando una respuesta. Quizás esa sea la razón por la que su historia continúa fascinándonos, no porque sepamos quién era, sino precisamente porque no lo sabemos. Porque en una época donde creemos que todo puede descubrirse, Albert Johnson sigue recordándonos que algunos secretos simplemente se niegan a morir. Y tal vez, después de todo este tiempo, esa sea su última victoria. La victoria de un hombre que llegó de la nada. Vivió como un fantasma y desapareció dejando atrás un misterio que todavía hoy sigue sin resolverse.